La historia empieza con un chico llamado Takuto. Él anda jugando un videojuego en el hospital. Se cansa y cae dormido, pero cuando despierta, se encuentra en un bosque desconocido. Habiendo pasado mucho tiempo en la cama del hospital, le gusta el aire fresco de este lugar. Una chica de repente llega, y Takuto la reconoce como Atou. Él explica que el juego que continuó jugando mientras estaba dormido se llama Eternal Nations. Es un simulador de gestión de imperio en un mundo de fantasía oscuro. Él no puede creerse que esté en su juego con su personaje favorito, Atou. Ella lo llama Rei, y le pregunta si deberían jugar un rol, pero al verlo confundido, Atou le asegura que todo está bien. Ella comenta que él fue el primero en completar la dificultad denominada pesadilla en una civilización muy difícil, Minogra, la civilización de ruina. Atou agrega que sus estrategias brillantes lo han puesto en el top de las tablas de liderazgo oficiales, y le dice que no por nada él es el jugador legendario Takuto. El chico pregunta cómo sabe esto. Siendo así, Atou le cuenta sus recuerdos, pues cada palabra que le dijo, ella lo tiene grabado en su memoria. Takuto le menciona que tal vez la usó como personaje principal de ataque, porque en verdad quería ser fuerte como ella, y ahora está contento de que puedan hablar frente a frente. Ella también está contenta de conocerlo, y pregunta si esto es el paraíso. Pero aquí Takuto le pregunta si acaso ella lo envió a este mundo. Sin embargo, Atou le informa que ella también se encuentra perdida en este lugar de repente, y ahora con lo que le dijo no cree que sea el paraíso, porque se ve más como el mundo de Eternal Nations. Aún así, Atou piensa que es un milagro, y está contenta de tenerlo en persona. Si bien no tiene idea de lo que es este lugar, de lo que sí está segura es que quiere que comiencen juntos y construyan un imperio solo para los dos. Takuto por su parte anda igual, pero ya que está aquí quiere hacerlo de nuevo, quiere recrear sus ideas brillantes, y ahora junto a Atou quiere construir una nación solo para ellos dos, a lo que ella con una sonrisa le hace saber que acepta, para luego hablar como un NPC de videojuego. Así se presenta como Atou del fango, hija del lodo que destruirá el mundo, y a partir de ahora su cuerpo y mente le pertenecen a Takuto. Ante esto, Takuto menciona que es vergonzoso actuar así en la vida real, lo cual ella muy sonrojada confirma. Takuto confiadamente le declara ser su único líder, en tanto que ella será su consejera y mano derecha. Le dice que aunque todos le llamen el imperio más malvado, se especializan en asuntos internos y nacionales, así que ambos opinan que lo primero en hacer es aislarse, lo cual si lo pensamos bien tiene mucho sentido. Antes que nada, Takuto usa creación de emergencia. Aparece un insecto patilargo que sirve como unidad de exploración. Algo decepcionados por su aspecto, todos asquerosos le dan su primera orden, la cual es explorar los alrededores. Siendo así, de inmediato el insecto parte a cumplir su tarea. Ahora Takuto descubre que puede compartir su visión similar a como lo hacía en el videojuego. Examina su reserva de puntos de energía, viendo que tenía 200 puntos de magia, pero acaba de gastar 100 puntos en la creación, así que solo le queda 100. Por ahora su plan es construir un asentamiento que sirva de base inicial. Esto cuesta 20 puntos de magia. Atou por su parte se sorprende que una creación de emergencia haya costado tanto, por ende aconseja no malgastar más. Ahí Takuto le comenta que le hubiera gustado crear un guerrero para tener poderío militar, sin embargo con lo que tienen ahora no les alcanza. Así nuestro pelinegro se pone a analizar las estadísticas y le menciona que la unidad de heroína, refiriéndose a ella, se desarrollará con el paso del tiempo. Por ahora su fuerza es de 3 unidades, con lo que sí, corren un riesgo muy alto si se encuentran con un enemigo, pues los podrían aniquilar. Al darse cuenta de esto, Takuto se desanima. Atou lo alienta que siga alegre. Entonces Takuto se queda observando al insecto explorando, descubriendo así que en todo este bosque no hay animales ni monstruos, pero tampoco alimento para comer. Atou al ver que no es ayuda se pone un poco triste. No obstante, el galán de Takuto la tranquiliza y le menciona que con solo tenerla a su lado le basta. Esto alegra a la minita. En eso Takuto ve a una comunidad de elfos oscuros no tan lejos de ellos. Atou supone que eso es normal en un mundo de fantasía, y aunque los elfos oscuros son neutrales, se dice que se inclinan más por el mal neutral, así que no hay nada de qué preocuparse. Pero esto no le agrada a Takuto, pues la idea principal era esconderse y aislarse de todos, para así evitar posibles guerras, cosa que no podrá hacer con los elfos cerca. Atou como mujer que resuelve le propone que mejor huyan juntos. Nuestro prota le da la razón, ya que a fin de cuentas ellos aman la paz y armonía. Así empiezan a idear un plan. Primero vigilarán a los elfos mientras exploran los alrededores, y en caso de salir mal optarán por huir. Justo cuando festejaban por su maravilloso plan, es que los elfos oscuros los encuentran. Ahora se nos muestra cómo es que los elfos oscuros llegaron a este lugar. Mientras avanzaban por el oscuro bosque, tras ser expulsados de sus tierras y no tener a dónde ir, el guerrero Jia con toda su gente se adentraron a las tierras malditas en busca de refugio y alimento para los niños, que ahora están muriendo de hambre. Acá Emle le menciona que en los libros se dice que en estas tierras malditas se selló algo maligno, y sea lo que sea evitará que la vida florezca. Jia se ríe de esto y le dice que son simples historias. Aquí motiva a su pueblo, pues les ruega no rendirse por su orgullo y los espíritus de sus antepasados. Así es que continúan avanzando hasta que repentinamente se encuentran con Takuto y Atou, viendo a nuestro protagonista con el aspecto de un ser oscuro como la viva encarnación del mal absoluto. Regresando al presente, él queda aterrado. Sabe que cualquier palabra mal interpretada o acción temeraria podría afectar el futuro de toda su tribu. Siendo consciente de todo eso, se acerca y arrodillándose se presenta como Jia Najib, un guerrero jefe de los elfos oscuros del clan Masaram. Él se disculpa por haber entrado a su bosque sin su permiso. Atou reconoce que es consciente de su insolencia, por ello le pregunta la razón por la que cometió semejante intrusión. Jia explica su situación y cómo fueron expulsados de las tierras centrales de Idoraya por el consejo tetrárquico. Así continúa detallando, pero Atou, harta de escucharlo, le dice de forma
forma intimidante que se deje de rodeos y vaya al grano. Gia siente esa presión, así comenta que sufrieron una persecución y los expulsaron de su hogar. En eso Takuto les dice que están muy flacos, por ende a todos les ordena que den una explicación sobre eso. Gia, completamente aterrado, argumenta que fue una persecución intensa, pero escaparon al adentrarse a las tierras malditas. Sin embargo, debido a esto se quedaron sin comida, y a causa de querer despistarlos, no han podido conseguir alimento. Gia, lleno de frustración, le pregunta la razón de que su gente tenga que sufrir tanto. Con el dolor en el pecho, cuestiona sobre lo que hicieron para merecer esto, pues solo quieren un lugar donde vivir en paz, y si acaso el querer vivir es un delito. Aquí de la nada Takuto lanza varias frutas y les dice que las tomen. Gia siente un olor muy dulce, a lo que Takuto le explica que son manzanas. Estas en especial son ricas y las cortan en forma de conejo. Gia agarra una y tras oír todo, se sorprende ya que las frutas de su pueblo son completamente distintas. Acá se plantea si sería descortés probar la fruta ahí mismo, y si acaso debería hacerlo teniendo a tanta gente esperando a que vuelvan. En eso escucha como los demás elfos empiezan a comer y alegrarse de lo jugosas que están. Takuto agrega que también tiene peras, cosa que deja confundido a Gia. Al verlo no hacer nada, a Tou le pregunta qué sucede, pues su rey está siendo bondadoso con ellos. De inmediato Gia golpea su cabeza contra el suelo y le cuenta a Takuto que hay más de ellos que huyeron a ese lugar, incluso niños pequeños, los cuales están muriendo de hambre, así que le ruega que le permita llevarlas para dárselas a esos niños del clan. Takuto siente algo de pena, así que le da una gran variedad de frutas, mientras que a Tou, aterrada, solo ve cómo gasta sus recursos y magia. Todos los elfos quedan asombrados de ver tanta comida. Por su parte, Gia nos cuenta que los elfos oscuros siempre han sido despreciados por haber huido de la luz. Debido a esto se han visto obligados a vivir en las sombras, lejos de la luz, sin recibir ayuda alguna de los demás. Por eso el ver tal acto de clemencia les parece sorprendente. El guerrero Gia, lleno de gratitud, le pregunta a nuestro prota sobre su identidad, pero a esto Takuto no responde y solo le dice tomen. Cambiando de panel vemos el refugio de los elfos oscuros. En este lugar vemos como la mayoría se encuentra débil debido a la falta de comida, pero en eso siente un olor bastante agradable, lo que resulta ser Gia y compañía con sacos de comida. Con esto todo el clan se reparte los alimentos, priorizando evidentemente a los más pequeños. En eso una de las elfas le pregunta a Gia de dónde sacaron tanta comida. Él solo responde que la consiguieron de casualidad, pues en su mente sabe que no puede esparcir el rumor de que los alimentos se los dio un ser de oscuridad. Después, ya con todo el clan durmiendo, Gia y el anciano Moltar se sientan alrededor de una hoguera para conversar. El anciano le comenta que las frutas que trajo son exquisitas, tanto que les daría una puntuación de 10 de 10, y durante muchos años de su vida nunca ha visto nada similar. Gia se lo confirma, pues son un manjar que probó por primera vez en su vida. Ahora Moltar se torna más serio y le pregunta lo que realmente pasó. Sin más remedio, Gia le revela que encontró una criatura legendaria en lo más profundo del bosque. El viejo le cuestiona a qué se refiere con legendaria, a lo que Gia le menciona que le solía decir algo sobre una criatura sellada en las tierras malditas. Moltar le pregunta si acaso conoció al rey de la ruina. Entonces Gia, interesado, le pregunta al viejo si lo conoce. Este, algo nervioso, le explica que aún se conservan algunas leyendas y libros antiguos, en los que se dice que cuando el mundo llega a su límite, aparecerá el rey de la ruina y traerá la perdición a todo el mundo, así obligando al mismo mundo a empezar desde cero. Si bien no sabe si será cierto, tampoco puede asegurar de que sea una mentira. Así le pregunta si le dijo su nombre. Gia le contesta que no lo descubrió, pero pensando en que si realmente sea el rey de la ruina, no descarta la posibilidad de que alguien tan temible como él pueda ser dicha leyenda. El viejo le cuestiona si llegó a hablar con el rey, a lo que Gia le responde que no fue posible, ya que el rey era un ser que parecía escapar a su entendimiento. Sin embargo, una mujer le servía y ella aclaraba lo que el rey decía. El viejo le menciona que siendo el rey de la ruina o no, aquel ser no puede ser nadie bueno. Por ello le pregunta si dio algo a cambio de la comida. El guerrero Gia niega esto, con lo que Moltar no se convence, pues un ser maligno no les daría algo sin pedir algo a cambio. Gia le explica que solo le contó su situación a ese ser cuando se lo preguntó, y que de seguro lo hizo solo por compasión, refiriéndose ahora al ser oscuro como su excelencia, argumentando que empatizó con su situación, y por eso es que este fue benevolente. Moltar, enojado, le pregunta por qué acaba de llamarlo su excelencia, y si acaso lo embrujaron, pues ese título solo se emplea como muestra de respeto. Gia le recalca que aquel ser le dio comida cuando estaban muriendo de hambre, así que lo normal sería respetarlo. Moltar se niega a aceptarlo y le recuerda que es un ser maligno. Gia de igual forma no se retracta y le pregunta qué debería haber hecho, ya que además gracias a la comida que les dio están malgastando fuerzas en esta discusión. Con esto Moltar comprende y entiende la situación, así que se disculpa con el guerrero Gia, pero le menciona que de ahora en adelante él se encargará de negociar con el rey, ya que después de todo es su líder. Regresando con nuestro prota, este se encontraba siendo regañado por Tou tras desperdiciar su magia. Takuto se excusa con que sintió mucha pena por los elfos, lo cual solo molesta más a la pobre Tou, quien le recuerda que su civilización acaba de nacer y ni siquiera saben lo que les rodea. Takuto se disculpa por haber usado su magia sin permiso y rogándole que aunque no se moleste, le promete hacer cualquier cosa que ella pida. Esto le parece excesivo a Tou, quien le dice que no es necesario prometer nada, ya que en realidad no estaba molesta. Pero en eso nuestro galanazo le dice que la necesita a ella a su lado, pues nadie podría ocupar su lugar como ella, lo cual de inmediato alegra a Tou, así que ahora esta se disculpa por haber sido tan cruel con él. Por ello le promete hacer cualquier cosa que le pida. A Takuto si le parece adecuado. Sí, todo un opresor. Pero ahora cambiando de tema, sé sincera con ella, pues no cree haber podido hablar bien con esos
esos elfos oscuros. Si bien con ella puede hablar normalmente, es un caso distinto con los demás, pues no le salen bien las palabras. Mientras llora le revela a Tou que tiene problemas para comunicarse. Ante esto la minita lo intenta animar, siendo todo esto visto por el insecto, el cual de repente suelta un chillido. Sí, la cosa asquerosa también tiene sentimientos. Regresando ahora con el viejo Moltar, recordándole al guerrero Gia la leyenda del rey de la ruina, le pregunta si acaso está preparado para volver a ver al rey. Esto el elfo guerrero se lo confirma. Aquí Moltar le resalga lo importante, pues como el rey de la ruina ya les ha dado algo de limosna, es muy probable que les pida algo a cambio más adelante. Sin embargo, Gia se niega a creer esto, pues el rey no mencionó nada parecido. El viejo le resalta que el mundo funciona así, pues siempre el mal exigirá su recompensa, aunque para serle sincero hasta él es consciente que para sobrevivir aquí deben hacer uso del poder del rey. Al oír esto el guerrero Gia comparte su opinión, ya que si vuelven a vagar por el mundo les costará conseguir comida, y si eso ocurre al final solo morirán. Aquí Moltar le revela el verdadero motivo de venir al continente oscuro, y ese era buscar un reino donde nadie los persiguiera, por lo que al seguir al rey de la ruina sería su última oportunidad. Así el viejo se pone serio y le dice: marcha compañero, pues el destino de nuestro pueblo recae sobre nuestros hombros. Dicho eso, ambos se disponen en hacer una visita al rey de la ruina, al mismo tiempo que eran observados por el monstruo Patilarga, el cual sabemos que comparte su visión con nuestro prota. Este rápidamente corre en dirección a su rey. Al llegar le quiere decir algo, pero a Tou lo calla, resaltándole que ahora está hablando con su rey. Aquí Takuto la detiene y le menciona que él mismo le pidió al monstruo que volviera un momento. A Tou lo entiende y se tranquiliza, por lo que el Patilargo le cuenta todo lo que vio. Ahora Takuto sabe que los elfos oscuros vienen hacia aquí. A Tou piensa que le proporcionaron tanta comida que ni siquiera pueden llevársela toda, pero para Takuto le surge otra preocupación, y es que el hecho de que haya seres de otra cultura e ideologías, sabe que solo puede dar lugar a conflictos, y más bien solo le gustaría que se llevaran la comida y se fueran cuanto antes. Pero sobre todo tiene su otro problema, y ese es el hecho de que le cuesta hablar con los demás, por lo que no está seguro si podrá negociar con ellos. A Tou se preocupa por su rey, así que como mujer que resuelve, le recalca que ella se encargará de negociar en su lugar, pues así Takuto podría mostrar su majestuosidad como rey. Aquí nuestro pelinero le pregunta si está segura, pero ella en modo coqueta le pregunta si acaso cree que ella no puede hacerlo. Takuto niega eso, pues más bien confía mucho en ella. Así a Tou con una enorme sonrisa, refiriéndose a Takuto como su rey, exclama que sus deseos son órdenes. Después de unas horas los elfos llegan. Aquí Moltar le hace saber que está muy agradecido de que le haya concedido otra audiencia. Se presenta como el anciano de los elfos oscuros, Moltar Cordal Mazaram. Para Tou esto le parece bien, pues ve que sabe mostrar respeto como es debido. Así le menciona que si vienen a decirles algo que hablen de una vez. El anciano está de acuerdo con esto y le agradece de todo corazón la comida que le otorgó a su pueblo. Sin embargo, también y con mucho respeto, le pide al rey que por favor le diga cómo se llama. Esto a Tou no la convence, pero a Takuto le parece bien, así que ella sin más remedio lo presenta como Takuto Ira, el señor del apocalipsis y rey de la ruina. Al oír esto el guerrero Gia se sorprende y a Tou les ordena que deben dirigirse a él como rey Ira o rey Takuto Ira, y en cuanto a ella como señorita Tou, pues posee menos rango que el rey Takuto, por lo que les pide encarecidamente que eviten tratarle de igual que al rey. Al oír esto el anciano se refiere a ellos ahora con el debido respeto, promete que su gente recordará sus grandes nombres, lo cual a Takuto le parece bien. A Tou piensa que con eso la reunión ha finalizado, así les pide que tomen la comida y se larguen, pues sabe que algunos alimentos se pueden arruinar pronto. Aquí el viejo Moltar aún de rodillas le pide que espere y le pregunta con mucho respeto qué pueden hacer ellos para retribuir que haya salvado a su clan. A Tou, como la fría de frías que es, le responde que nada, pues duda mucho que tengan algo para satisfacer al rey. Esto Moltar se lo piensa y tartamudea al decir algo. A Tou, como la reina de las frías que es, le menciona que lo ve indeciso. Takuto al ver esto sabe que esto va mal, así es que llama a Tou para conversar a solas. Le dice algo al oído, pero Tou se molesta un poco, mencionando que si los dejan escapar acabarán molestándoles, y solo son unos tontos elfos que ni siquiera saben negociar, pues más bien deberían aniquilarlos y usar sus cuellos para sus columnas, ya que así farmarían más aura y lo verían ver mejor como el rey imponente que es. Takuto aquí la detiene y le menciona que de seguro ellos también desean una amistad mutua que los beneficie. Ella no entiende muy bien estas palabras, así que Takuto le explica que en vez de solo regalárselas, aceptarán el precio que ellos estén dispuestos a pagar, pues Takuto bien sabe que eso los dejará más tranquilos. Al oír esto a Tou le parece bien, así que dirigiéndose a los elfos lo felicita, agregando que su rey es bondadoso y está dispuesto a aceptar su oferta. Al escuchar estas palabras, el anciano se tranquiliza y Gia se alegra, por lo que ambos agradecen esa generosa decisión. Al ver sus reacciones, Takuto se da cuenta que ese anciano sospechaba que él tramaba algo, solo porque son seres malvados. A Tou, aunque le molesta esto, también lo entiende, pero ella, como la fría y directa que es, les pregunta si acaso creen que su rey es un fantasma malvado o un espectro maligno. Ellos niegan esto, aún así a Tou los calla, y más bien en su mente se pregunta qué pueden hacer con el precio. Entre tantas dudas decide mejor preguntarle a Takuto, por ende nuestro rey da una respuesta corta: el mundo exterior. A Tou comparte este pedido y les ordena que les deben contar qué hay más allá del bosque. El anciano está contento con esto, pues él mismo les contará todo lo que ha visto y oído. Eso le parece bien a Tou, quien les menciona que cuando se haya consumido el acuerdo se puede marchar de este bosque. Al oír esto,
el guerrero Gia se asusta. Takuto nota esto, pues con solo ver su reacción lo entiende mejor que el anciano. Aquí el viejo Moltar le pide permiso para permanecer en su bosque. A Tou le resalta que no pueden aceptar eso, advirtiéndoles que si no quieren perder la vida que se salvaron, no le cuenten a nadie de lo acontecido aquí. Gia, perplejo por estas palabras, intenta refutar, pero el viejo lo calla, recalcándole que como es la voluntad del rey, tienen que obedecer. Al oír esto, Gia se ve desilusionado, pero aún así desea obedecer a las órdenes del rey. Aquí el viejo toma la palabra, le agradece al rey Takuto de que les haya concedido esta audiencia, y dicho esto se retira junto a Gia. Al ver esta situación, Takuto se pregunta si están haciendo lo correcto, pues ahora que los expulsaron, seguramente morirán en otro lado, así es que piensa en una solución, y rápidamente se le ocurre. Aquí, usando su voz oscura, los detiene. Al oírlo, ambos elfos hacen caso. Takuto se levanta y le pide que sean sus ciudadanos. Esta repentina propuesta toma por sorpresa a Gia y Moltar, y también a nuestra minita Tou. Ella les pide un momento pues va a hablar con el rey. Aquí Takuto le menciona su pensamiento, y es hacer uso del sistema de refugiados, pues si todo funciona como en el juego, sabe que los elfos oscuros no son ni buenos ni malos, y ahora si los aceptan como refugiados en su civilización, acabarán siendo tan malvados como ellos. Aquí a Tou le menciona que los elfos oscuros son muy distintos a los homúnculos, los cuales eran sus ciudadanos principales en el juego de Minogra, siendo que ambas razas podrían chocar entre sí. Takuto es consciente de que esta decisión es arriesgada, por ende le hace recordar el aspecto físico de los homúnculos, preguntándole si podría aguantar vivir con solo esos ciudadanos. A Tou lo recuerda con mucho asco, y sabe que es imposible conversar con esos homúnculos, ya que de por sí su aspecto físico es perjudicial hasta para la mente. Dicho todo eso y haciéndole entender mejor a Tou, Takuto le pide que se los comunique. A Tou inmediatamente hace caso, prometiéndoles que en esta nueva nación se les protegerá. Aquí Moltar, un poco dudoso, pregunta qué será de ellos si son sus ciudadanos. A Tou les promete la felicidad eterna, pero sabe que eso no es lo que ellos quieren saber, así que les revela la cruda verdad, y es que se convertirán en seres malignos. Aquí ella deja la propuesta sobre la mesa, mencionándoles que son libres de elegir su destino, pero eso sí, con una sonrisa convincente, declara que si se pasan a su bando se la pasarán mejor de lo que creen. Después de un buen rato los vemos caminando a Tou junto con nuestro prota. La mina menciona que ellos tardaron bastante en decidir si serán sus ciudadanos, pero también resalta que ambos sabían desde el principio cuál era su mejor opción. Dicho eso, llegan ante los elfos oscuros, los cuales sí, todos ven a nuestro Takuto con un aura bien negra, y aquí la verdad Takuto se pasó de aura, pues con solo pasar cerca a uno de los elfos este se desmayó. Así es que Takuto por fin llega a su asiento. A Tou, como voz del rey, les explica que por la presente bienvenida los aceptan como ciudadanos. Ella le pregunta a su rey si está bien, y Takuto se lo confirma, pues con esto cumplen todas las condiciones. Al oír todo esto, Gia duda un poco, y se pregunta si acaso ya terminó la ceremonia de iniciación como nuevos ciudadanos, pero más temprano que tarde nota el efecto. Aquí se da cuenta cómo el odio surge de su interior, recordando los traumas del pasado. Lo mismo pasa con los demás elfos, pues recuerdan cómo la gente los persiguió, les hizo daño y los menospreció como una basura. Pero ante tal rabia y odio que sienten, Takuto, el rey de la ruina, los tranquiliza, pues como gobernante se preocupa de que ellos estén bien. Al oír estas palabras, Gia se alegra, resaltando que esta es la felicidad que se siente cuando te cuidan. Y así es que todos los elfos oscuros alaban al rey Takuto Ira. Y sí, hasta el mismísimo viejo Moltar anda llorando. Pero bueno, después de varios días desde la fundación del reino de Minogra, Takuto se entera de algo malo, pues al ver el mapa del continente que le dio el viejo Moltar, hace todas unas rabietas, pues empezaron en una ubicación malísima. Takuto nos explica que en este continente ya existen dos grandes naciones. A la izquierda tenemos la nación de elfos que veneran la naturaleza, y a la derecha el reino sagrado de Qualia, los cuales son humanos que adoran al dios Arlos. Por ende, si cualquiera de las dos llegase a encontrar su nación malvada que está debajo, perderían en cuanto a poderío militar. Eso a Tou se lo confirma, pero también recordando que estas tierras malditas no tienen ni un solo recurso natural, es que también se pone a hacer rabietas. Y sí, así lo vemos como niños en el piso. Pero rápidamente Takuto se tranquiliza, recordando que en condiciones normales a Minogra le costaba investigar, pero ahora los elfos oscuros pueden cubrir esa debilidad, así es que rápidamente los llaman. Aquí, ante el rey de la ruina, aparece el viejo Moltar, Gia y Emle. El guerrero Gia la presenta como su ayudante, una elfa oscura inteligente que conoce muchas historias y otras naciones. Al oírlo, a Tou le pide que no sean tan formales. Gia se disculpa, por ende a Tou les menciona que trabajarán en puestos claves para la administración de Minogra. El viejo Moltar evidentemente se ocupará de los asuntos públicos. El guerrero Gia seguirá como guerrero jefe y guiará a las fuerzas de Minogra. Asimismo se encargará de reclutar personal. Al oír esto, Gia se alegra tanto que se levanta y promete con una gran sonrisa aniquilar a cualquier enemigo, así también como guardar el cadáver y exponerlo en público. A Takuto esto le da miedo. Como rey de la ruina le menciona que la guerra es una barbarie. A Tou comparte esto y le menciona que su rey prefiere la paz. Evidentemente el guerrero Gia queda muy confundido, preguntándose por qué el rey de la ruina es un pacifista. Pero a esto el viejo Moltar se ríe de él, lo cual molesta a Gia, pues según las historias que el mismo viejo le dijo, el rey de la ruina obligaría al mundo a empezar de cero y cometería un montón de atrocidades. Pero bueno, dejando esas riñas de lado, a Tou les recomienda que lo primero que deben hacer es descansar, y ya cuando recuperen la salud empezarán a construir casas. Estas palabras el viejo Moltar se lo agradece, agregando que sus conocimientos les serán de gran ayuda, y no como la fuerza de Gia del que el tonto se enorgullece. Al oír eso el guerrero Gia se enoja, llamándole en su mente viejo de porquería. Aún así no se queda callado, y resalta ante el rey Takuto
que está lleno de vitalidad y no como ese viejo. Asimismo no le hace falta descansar. A esto Emle se une, pues también le gusta trabajar duro. Al ver esto, Tou le menciona a su rey que al parecer estos son adictos al trabajo, recomendándole en enviarlos a buscar recursos. Takuto se lo piensa por un momento. Tras eso le indica que lo primero sería adecuar el terreno. A Tou le parece bien, así que le pide a los elfos oscuros conseguir madera sin afectar demasiado al bosque. Ante esta petición, el viejo Moltar le menciona que ellos cumplirán sus deseos. Takuto se alegra, pero el guerrero Gia sigue confundido, preguntándose si acaso el rey de la ruina no iba a destruir el bosque. En eso Takuto les da ánimos y les menciona que no se olviden de reforestar. Al oír esa pequeña palabra, los tres elfos quedan extrañados. Le preguntan con todo respeto a qué se refiere con reforestar. Con solo esto, Takuto entiende que el nivel tecnológico de la gente de este mundo se centra más en construir fortalezas. Asimismo nos muestra un mapa mental de todo lo que él conoce, que va desde lo más básico, que serían los 4 elementos principales, hasta lo más avanzado en tecnología, que sería la magia de mejora genética. A Tou, con un poco de esperanzas, pregunta si por lo menos conocen la magia militar y los 6 elementos principales. Moltar recalca que apenas conocen los 4 elementos, y Em le agrega que nunca ha oído de las demás naciones que hagan uso de esa tal magia militar. Con todo esto, Takuto se da cuenta que están retrasados comparado a otras tecnologías, pero para Tou, por otra parte, significa que pueden superar a las demás naciones cuando mejoren. Pero como se andaban desviando del tema, les explica que reforestar es plantar árboles en la tierra cosechada, para así preservar el medio ambiente, recalcándole que esto es muy importante si quieren asegurar los recursos a futuro. Aquí Em le menciona que el nivel de tecnología mágica actual no está relacionado con plantar árboles. Moltar se lo confirma, pues por lo mismo los árboles suelen tardar siglos en madurar. Así, con todo respeto, le pregunta a Tou si acaso insinúa que el reforestar usa los elementos principales para acelerar el crecimiento de los árboles. Ella se lo confirma, pues esto también es sabiduría traída por su gran rey Takuto Ira. Y eso no se queda ahí, pues su sabiduría cubre muchos más temas, que ya irán conociendo con el paso del tiempo. Así les pregunta si acaso entienden la suerte que tienen de caerle bien a su rey. Al oír tantos halagos, Takuto se pone raro, pues la misma presión social hace que le duele el estómago. Em le pregunta si acaso las manzanas también las creó su rey. A Tou se lo confirma, pues para ella la más rica son las uvas. Al oír eso, Takuto piensa en prohibírselas por un tiempo, pero aquí Em le menciona algo importante, y es que justo de esas uvas que menciona, ella probó en plantar sus semillas y vio que ya estaba brotando un poco, por lo que ahora solo está esperando el tiempo a que maduren. Al oír esto, Takuto queda muy sorprendido, resaltándose que es un tonto por no haberse dado cuenta antes, pues con su magia de creación de emergencia hace aparecer cosas que no existían en el juego. Así que con esto en mente hace un intento para crear una moneda, lo cual lo logra. Al ver esto sonríe, pues sabe que con este poder puede fabricar pólvora, metales y gasolina. Al ver la cara preocupada de Tou, Emle se pone nerviosa, preguntando si acaso no debía haberlo hecho. Tou, con una cara de malota, niega rotundamente esto, pues simplemente lo pasaron por alto, y ahora más bien la felicita pues hizo un gran trabajo. Al mismo tiempo que el sistema de Takuto le concede el siguiente rasgo nacional llamado privilegio divino, el cual le permite con su magia de creación de emergencia fabricar cualquier comida, recurso estratégico y demás elementos que él conozca. Aunque eso sí, los productos de tecnologías no adquiridas costarán más magia en función de la complejidad de la tecnología. Mientras tanto que en una iglesia, la santa que andaba tocando el piano tuvo un presagio del apocalipsis, donde se le avisa que algo viene de las tierras malditas del continente oscuro. Pero en eso el cardenal la interrumpe. Él le avisa que han aparecido bárbaros en la provincia del norte. Ella sabe que debe encargarse de eso primero, pues no puede pasar por alto una situación así. Es así que le dice al cardenal en marcha, pues hasta ahora solo ella sabe que algo está empezando a ocurrir en este mundo. Y vaya que tenía razón, porque por el lado de los elfos oscuros ya empezaron con la reforestación. En otra parte, los soldados y la santa se dirigen a la provincia del norte. De camino, uno de los soldados comenta que ha oído rumores sobre la santa, pues posee un poder especial. Sin embargo, no ha visto nada diferente en ella. Al oír eso, el capitán solo responde que es cuestión de tiempo para que lo entienda. En ese momento ven como una horda de goblins azules y feos se aproximan. El cardenal ordena a la santa que se apresure. Así vemos como ella recita un hechizo, usa magia y cubre en llamas a los goblins, e incinera a todos y cada uno de estos monstruos feos. Todos quedan anonadados al ver tal magnitud de poder. El cardenal en su mente se pregunta si acaso a esto se le considera una santa, pues para él realmente es un arma potencialmente peligrosa. Al desaparecer los monstruos, el cielo resplandece. Los soldados se preguntan qué demonios fue eso. Entonces vemos como la parte de tierra que fue quemada empieza a recuperar su color verde. El capitán les explica a sus hombres que en parte gracias a ese poder de la santa, su nación puede repeler el mal y mantener una relación cordial con el pueblo de los elfos, pues ese poder que acaban de ver envuelve a sus enemigos en llamas y los despide con flores, considerando así a la santa como una de los 7 salvadores del continente de Idorakia. La santa Sunlina de los entierros en flor. Aquí el cardenal le informa a la santa que ha enviado a los paladines a las aldeas más cercanas. Ella ignora esta información y le cambia de tema. Le pregunta acerca de lo que le habló en el camino. El cardenal no entiende a qué se refiere. Así ella le aclara que se refiere al presagio del apocalipsis de las tierras malditas, pues deberían enviar paladines para investigar. El cardenal rechaza su petición muy enojado, argumentando que es absurdo interesarse por las tierras malditas del continente oscuro. Además sabe que la provincia central no cederá a sus paladines para ello. La santa menciona que de ser así, tendrá que ir personalmente para investigar. El cardenal le menciona que ya no es la aldeana que era antes, pero aquí ella le lanza una mirada fría. Ante eso el cardenal se da cuenta que ella no
no piensa cambiar de opinión, así que acepta mandar a quienes estén bajo su propio mando. La rubia se alegra con esta respuesta. El cardenal se retira y en voz baja insulta a la santa, llamando a la maldita jovencita campesina, pero ella, mirando el panorama, solo menciona que tiene que salvarlos. Cambiamos de panel. En las tierras malditas, Atou les indica a los elfos oscuros que ya es hora de divertirse construyendo cosas. Ellos felices aceptan. Luego de un rato, Atou le muestra a Takuto el trono y la sala de consejo que le hicieron todos, y le agradece tal acción, pero Atou le aclara que eso no es todo, pues piensa fortalecer la civilización para después dominar todas las tierras y atravesar los cielos. En ese momento llegan los ministros del pueblo. Atou piensa en comenzar con la reunión, pero antes que nada ellos le entregan ropa nueva a Takuto. Al probársela él celebra, ya que no tendrá que seguir usando esa pijama. Pide que comience con la reunión. Moltar le pregunta a Atou por los edificios que deberían construir primero. Ella ordena que el inicio priorizará los edificios de producción alimentaria, para así mantener a la población alimentada. Moltar cuestiona su decisión, preguntando si su rey no puede crear comida ilimitada. Atou le resalta que eso funciona por ahora, pero a medida que crezcan, habrá que distribuirla y ese será todo un problema. Moltar reconoce su error, así que se disculpa por su falta de visión. Atou le dice que no hay problema, ya que después de todo tienen algo. Dicho eso, ella saca un pequeño árbol. Ellos se asustan un poco y le piden por favor una breve explicación con respecto a eso. Atou le responde que esa cosa será uno de los edificios productores de alimentos. Detalla que es un árbol de carne, que produce carne misteriosa que sabe como la humana. La produce en grandes cantidades y como técnicamente es carne, ofrecerá una nutrición excelente. Moltar duda que todos los pobladores acepten comer carne humana, pero Atou aclara que solo los plantarán para ver qué tal va. En eso, a nuestro Takuto le llega un mensaje del sistema, en el cual se marca como misión construir un árbol de carne, lo cual él acepta. Atou agrega que para esto necesitarán un puesto de mando y algún almacén para guardar comida. Emile se compromete a construir el almacén, y es así como acaban con el tema, pasando a otro muy importante. Sí, con respecto a la investigación, Atou menciona que al ser una nación pequeña deben hacerse cuanto antes con la tecnología moderna. Moltar pregunta por la clase de tecnología que deberían priorizar, a lo que Atou responde que obviamente la tecnología mágica, siendo en específico la magia militar, pues si bien la magia común solo ataca a una decena de personas a la vez, la magia militar les permitirá atacar a ejércitos enteros y a miles de personas. Pero no es solo eso, ya que también podrán cambiar el terreno a voluntad y aprovechar otros usos estratégicos. Moltar se sorprende al oír que existe tal tipo de magia, pero Atou comenta que para investigar aquello necesitarán varios genios de la magia. Takuto agrega que no es nada complicada, así que deberían poder desarrollarla rápido. Moltar, bastante emocionado por el nuevo reto, acepta encargarse de esos genios, y es así como otra misión se añadió al sistema de Takuto. Por último, tocan el tema de los planes militares. Gia, feliz de ser su turno, menciona que primero deberían organizar un ejército. Aquí Takuto lo tranquiliza y le dice que por ahora no se esforzarán en ese aspecto. El elfo se desanima, sí, tanto que se le caen las orejitas. Atou resalta que un ejército no produce, sino todo lo contrario, gasta recursos. Además, en el tiempo inactivo cuesta mantenerlos. Gia intenta refutar, mencionando que sus fuerzas actuales no es suficiente para proteger a su rey. Moltar se integra a la charla y les dice algo importante que deben saber, y es que tanto él como Gia son buscados por ser los líderes de los elfos oscuros. Atou, viendo que se preocupan por sus perseguidores, piensa en algo. Ahí Takuto propone crear un héroe. Esto le parece perfecto a la mujer, ya que si bien es algo costoso crear uno, a la hora de mantenerlo no cuesta mucho. Los elfos oscuros le preguntan a qué se refiere con un héroe. Atou les explica que en Minoria existen varios héroes, cada uno sirve al rey. Son seres muy poderosos que poseen habilidades especiales, aunque son unos monstruos un poco locos. Agrega que para invocarlos hay que cumplir con ciertos requisitos, así que solo es cuestión de tiempo para invocar uno. Takuto menciona que un héroe sería lo más adecuado para seguir pasando desapercibidos, así promete crear uno para que estén más tranquilos. Takuto nos explica que en su nación recogen una parte de la magia de sus ciudadanos, formando así el maná del país, el cual está aumentando a buen ritmo. Pero eso sí, lo que recogen es proporcional a la felicidad de la gente, es decir, cuanto más felices sean, más desarrollarán su nación. Así Takuto, decidido, se propone hacer que los suyos sean lo más feliz posibles. Ahora pasamos a la catedral. El soldado Lonius se encontraba rezando, pero en eso es interrumpido por su superior. Este le ordena que se apresure. Lonius le recuerda que ese lugar es para rezarle a Dios, así que pide que por favor guarde silencio. El superior nota que tiene un colgante, pero Lonius lo esconde rápidamente. El superior le pregunta si acaso está usando su alianza como amuleto protector, aunque recuerda que también este tiene una hija, así que le pregunta por su nombre y también el de su esposa. Aquí Lonius le aclara que ella no tiene nada que ver con la misión, pero el sujeto le resalta que se lo está preguntando un paladín de alto rango. Sin otra alternativa, Lonius le dice que su esposa se llama Marcia y su hija Mina. El paladín le dice que estarán de viaje unos días, por lo que si llega a decir sus nombres en sueño, se tendrá que meter con él. Lonius no le sigue el juego y sigue caminando, pues escuchó muchos rumores en el que decían que ese sujeto es alguien grosero y maleducado, pero también de sus habilidades y logros, los cuales son verdaderamente impresionantes, así que no puede objetarle nada. Aquí el paladín superior pregunta la razón de que los enviaron al continente oscuro. Lonius le recuerda que les pidieron investigar una revelación de la Santa Sualina, y en caso de hacerlo bien, el Congreso de las provincias sureñas lo felicitarán, aunque en su mente sabe que si llegan a fracasar, toda la culpa se la echarán a él por ser de menor rango. En eso el superior cuestiona el hecho de que hayan enviado pocas fuerzas
cosas, pese a ser una revelación de la santa, ya que solo él y Lonius son paladines, y los demás simples mercenarios. Lonius le explica que para investigar en el extranjero es algo inusual, por lo que nunca se sabe cuántas tropas hay que enviar, pero de igual forma ambos comparten una opinión, y es que es difícil saber lo que piensan los altos mandos cuando se trabaja en secreto. Lonius piensa que quizás debe haber alguna buena razón para que lo hayan puesto junto a ese hombre, aunque también sabe que con él tiene más posibilidades de sobrevivir. Regresamos al reino de Takuto. Él se pone a apreciar las vistas de todo su reino, recordando así como en el juego ya había visto antes cómo florecía la civilización. Emble le señala que ya tienen la zona residencial, aunque no han avanzado tanto debido a que priorizaron los árboles de carne. Le indica que ya tiene el Instituto de Investigación Mágica y el encargado de ellos el anciano Moltar. También le menciona que descubrieron un manantial cercano como fuente de agua, por ende planean construir un acueducto. Por último está el edificio de Takuto, que será la oficina administrativa de la nación. Tras ver todo esto, Takuto recuerda cómo los encontró por primera vez, pues todos los elfos oscuros estaban flacos, pero ahora están más llenos de vida. Le dice a Emble que todo esto es una maravilla y se alegra mucho de haberlos hecho sus ciudadanos. Al oír esto, la elfita se pone a llorar de la felicidad, pero bueno, después de calmarse, recupera la compostura y se ofrece a hacerle un tour por la ciudad. Le muestra la cosecha de árboles de carne. Asimismo agradece a Takuto por proporcionarles las herramientas necesarias. En eso uno de los árboles se mueve y avisa que ya está casi listo. Ante esto Emble se asusta, pero a Tow le avisa que eso significa que tendrán comida para alimentar a la población entera de Minogra. Aquí Emble se ofrece a mostrarle la fuente de agua que encontró, pero al llegar ven el manantial de un color un poco maligno. En eso también llegan Gia y Moltar para planificar la construcción del acueducto. Emble les avisa que esa agua ya no es potable. Moltar confirma esto al ver su color, pero a Tow los tranquiliza y dando un sorbo les explica que eso se denomina terreno maldito, la prueba de que la tierra ya es parte de su dominio. Aquí Takuto les pide respirar hondo, ellos le hacen caso, entonces sienten como su mente se agudiza y su cuerpo se llena de fuerza. A Tow explica que terreno maldito otorga beneficios a los seres malignos y perjudica a los seres neutrales y buenos, pero como ahora ellos son parte de Minogra, han pasado de ser neutrales a malignos. Los elfos comprenden que ahora ya no solo viven en un lugar seguro, sino que también en una tierra más cómoda. Takuto les menciona que terreno maldito es perfecto para defenderse y pronto también cambiará toda la tierra de la nación. A Tow resalta que eso también se debe al poder del rey, aunque hay un pequeño problema, y es que con todo esto llamarán la atención. Moltar menciona que aunque de momento pueden vigilar esta zona, si toda la región se vuelve así, los enemigos lo descubrirán con facilidad. Aquí Gia hace un último intento y propone que deberían formar un ejército. A Moltar le parece buena idea, pero a Tow los tranquiliza, mencionando que muy pronto su rey creará un héroe, aunque al oír esto los elfos siguen sin entender a lo que se refiere. Al ver sus reacciones, a Tow les dice que será más rápido si lo ven en persona, pues como ya han pasado varios días desde que llegaron, es el suficiente tiempo para cumplir las condiciones. Ante esto todos se asustan. A Tow desde su espalda saca varios tentáculos que cortan con facilidad los árboles. Les revela que ella también es una heroína, y eso solo es una centésima parte de todo su poder, pues los seres pueden aniquilar ejércitos completamente solos. Takuto añade que los seres se fortalecen con el tiempo, aunque no hagan nada. Todo esto deja asombrados a los elfos. Ahí Gia pregunta si acaso la señorita Tow será aún más fuerte en el futuro, lo cual nuestro Takuto confirma, pero a Tow le dice que mientras sigan aislados, aquí Takuto se dirige a Tow y la regaña por haber destruido el bosque solo para demostrar su poder. Como castigo le encarga limpiar toda la zona. A Tow, un poco triste, acepta ese castigo, pero Gia y compañía se ofrecen a ayudarla. Luego de ver todo esto, Moltar sugiere que construyan un palacio digno de un rey. Takuto al principio se niega, pero luego de tanta insistencia de los elfos oscuros y recordar los beneficios de esto, termina aceptando. Takuto les menciona que en un futuro le gustaría tener un castillo flotante, ese mismo que se construía al llegar al nivel más alto. Los elfos le preguntan a qué se refiere, entonces Takuto les explica que es una ciudad que vuela por el cielo. Para los elfos esto se le hace inimaginable, pero recordando que su rey ha materializado todo lo que ha dicho, se arrodillan y juran que ellos, los elfos oscuros, le tendrán lealtad por la eternidad. Ahora pasamos con los soldados del reino de los humanos. Los mercenarios ven cómo Lonius y su superior acabaron fácilmente con todos los monstruos sin su ayuda. Aquí el superior ordena avanzar, pero Lonius, un poco pensativo, solo espera que todo siga así de bien cuando se adentren al continente oscuro. Continúan con la misión. Mientras avanzaban por el bosque, el superior felicita a Lonius por decidir en contratar a tantos mercenarios. El rubio le agradece y menciona que solo tuvo suerte, pues la mayoría de los mercenarios están en el norte por los disturbios. Cuenta que los bárbaros aparecieron de repente en la provincia septentrional de Qualia y arrasaron las aldeas, y pese a que enviaron a la santa y al ejército a recuperar el control, aún no parece que vayan a remitir los disturbios. En eso, Vargo, un mercenario, les comenta que cierto rumor dice que en el norte está todo muy mal. Lonius le ordena no desentenderse del tema, pero el mercenario le contesta que aunque le diga eso no es problema de ellos. El superior le pregunta si acaso no piensa ir, pues escuchó que pagan muy bien. Vargo responde que por más que le paguen bien, no piensa acercarse ahora que sabe que allí hay una bruja. Esto confunde un poco a Lonius, pero el superior le sugiere olvidarse del norte y mejor vayan al sur, a las tierras malditas. Aparte no saben lo que les espera allí, así que les aconseja no distraerse. Sin embargo, Lonius no se queda tranquilo con este último dato. Pero bueno, ya después vemos a los soldados en un bar. Lonius, no aguantando más la intriga,
amiga, le pregunta a Vargo sobre la bruja, pero este le responde que solo es un rumor, pues se dice que una bruja fue la causante de los alborotos del norte. Lonius considera esto una ridiculez, ya que la santa también se dirigió hacia ese lugar, así que es imposible para él que sea obra de una sola persona. Vargo opina lo mismo, y le dice que solo son cosas de herejes. El superior los calla a ambos y les ordena dejar de hablar de temas deprimentes. Estando borracho, el superior pide otra ronda de tragos. Vargo cuestiona que ande bebiendo tanto, pero el superior le aconseja no preocuparse por pequeñeces, y agrega que el mismo Dios les dijo: despójense de sus vestiduras cuando lleguen a casa tras cuidar del sufrimiento ajeno, de lo cual él entendió que cuando terminen el trabajo hay que relajarse. Aquí Lonius le recuerda doctrina del dios Arlos, en la que se dice que en casa y con la familia se les exime de su deber sagrado, pero no les da permiso para beber. El superior le pregunta si acaso es necesario hablar de religión en estos momentos, pero en eso llega su orden, así que no le presta más atención y sigue bebiendo. Luego continúan con su conversación. Vargo le menciona a Lonius que en esta misión acaban de enviar a 2 caballeros sagrados a investigar algo encima en las tierras malditas del continente oscuro, por lo que de seguro es algo importante, pues de ser así espera que no tenga nada que ver con una bruja. Y cuando ya estaba por agregar algo más, el superior lo interrumpe y aclara que no se trata de nada importante, aunque sí sabe más o menos de lo que es. Vargo le pregunta a qué se refiere, entonces el superior le recuerda que los elfos oscuros huyeron hacia esas tierras y por ello su líder está preocupado por si están causando líos allí. Vargo se tranquiliza un poco y concuerda en que no pueden dejarlos solos, ya que a fin de cuentas los elfos oscuros son expertos en maldiciones y asesinatos. En eso Lonius pregunta qué pasaría si al estar ocultos se vuelven más fuertes y deciden atacarlos. El superior le aconseja no preocuparse mucho, ya que esta vez solo van a investigar y en caso de ponerse fea la cosa, solo tienen que huir del lugar. Vargo apoya su plan, pero Lonius lo cuestiona y pregunta si acaso cree que así debe actuar la vanguardia de Dios, pues en caso de encontrarse con el mal, deberían erradicarlo. Aquí el superior le habla seriamente y le recomienda no estar sediento de gloria, pues ya llegará el momento en que tengan que eliminarlos, pero no puede decidir eso tan a la ligera. Le recuerda que tanto él como los demás mercenarios en ese lugar tienen familia, así que tienen una razón para no morir, pero viendo que ya se está poniendo como un viejo amargado, decide cambiar de tema y motivar la noche. Se levanta con su tarro y le grita a todos los muchachos que aprovechen y beban todo lo que puedan antes de ir al continente oscuro. Lonius se decepciona y agarrando su collar le reza al dios Arlos por su protección. Mientras tanto, en la nación de nuestro protagonista, todos los elfos estaban expectantes a lo que estaba por hacer. En eso, Emily, un poco nerviosa, pregunta si se aproxima algo. Gia se lo confirma, ya que por algo su rey los reunió a todos. Al ver que hablan demasiado, Molta los calla y avisa que ya está por empezar. Así vemos a Takuto frente a una montaña de frutos del árbol de carne. Inicia con el espectáculo y luego de un rato de entre los frutos sale otro patilargo. Todos quedan asombrados al ver tal hazaña. Molta le pregunta si de verdad es capaz de crear vida nueva, pero Takuto solo sonríe, lo cual solo deja temblando al viejo. Ato orgulloso exclama que es el poder de su monarca, el rey Takuto Ira. Le aclara que su especie todavía alberga mucho más poder, con lo que su dedicación y felicidad otorgarán más poderes a su rey. Dicho eso, les ordena a todos los elfos oscuros mostrar devoción al rey Takuto. Todos gritan con euforia, desbloqueando así en el sistema una nueva unidad, el patilargo. Luego de semejante demostración, Takuto andaba junto a Tou en su trono. Él se alegra de que todo haya salido bien. La chica también lo felicita por su trabajo y agrega que también está feliz de haber utilizado la producción normal. Takuto concuerda con ella y le menciona que por suerte los elfos oscuros aceptaron todo esto sin chistar en cuando lo vieron sonreír. En eso recuerda lo otro y le pregunta qué pasará con ello. Tou le responde que era de suponerse que no sería tan simple como echar maná en el recurso y que todo saliera bien. Así decide cambiar de tema y le menciona que con ese ritual ya confirmaron que pueden producir unidades nuevas, lo que significa que podrán invocar a un héroe, aunque bueno, necesitan una gran cantidad de maná. Takuto comenta que con 2 héroes entre ellos tendrán fuerza suficiente para combatir. Aquí Tou le pregunta por el héroe que considera invocar. Nuestro pelinero le responde que piensa invocar a Isla, la reina de los insectos. Tou le pregunta si no cree que está muy chetada. Takuto nos cuenta que la reina de los insectos tiene aspecto de insecto y es una de los seres de Minogra. Además es capaz de dar poder a todas las unidades de insectos y con ella los patilargos serán unos combatientes excelentes. Incluso puede producir unidades de larvas que sirven para trabajar, siendo así la heroína perfecta para la guerra y los asuntos nacionales. Tou lo felicita por decidir invocar a Isla para aumentar la fuerza de trabajo y ser así más fuertes, ya que ante tanta incertidumbre, lo más razonable es adoptar una estrategia segura. Takuto le responde que por supuesto, aunque también lo hizo porque los demás héroes tienen personalidades horribles, así que Isla es su única elección. Tou le da la razón, pues casi todos quieren sembrar el caos y dominar el mundo. Takuto agrega que invocarlos ahora sería un poco problemático, pero de igual forma le gustaría conocerlos en el futuro. Además tampoco puede prescindir de sus habilidades, así que algún día los invocarán, pero solo espera que no les den muchos problemas y puedan vivir en paz. Pasamos con los soldados de Qualia. Estos en pleno camino se encontraron con un gigante en las colinas. Lonius, viendo a ese monstruo, supone que era lo mínimo de esperarse en el continente oscuro. Ahí Vargo le pide ayuda para encargarse de él, pero el superior los detiene y les dice que él se encargará. Lonius le pregunta si está seguro, a lo que este le responde que sí, pues tampoco pueden permitirse perder el tiempo en este lugar. Así lo vemos acercarse al gigante y parándose frente a él saca su espada. Le ordena a los demás no hacer nada que pueda
pueda distraer al gigante. Todos se quedan expectantes ante la batalla. El gigante se enfurece, pero el superior no retrocede. Realiza las plegarias a su dios para bendecir su espada, y es entonces que esta comienza a brillar. Vargo pregunta si eso es un arte de la espada sagrada. Lonius se lo confirma y explica que es la técnica secreta de Qualia, de imbuir rezos en la espada y que Dios los ayude. Así comienza la pelea. El paladín se prepara para atacar. Cuando el gigante lo intenta aplastar, el superior corta su mazo por la mitad. Acá Lonius nos explica que el poder divino potencia la fuerza de los caballeros sagrados, y el poder para acabar con el mal inunda el cuerpo. Por último agrega que ese es el poder de un alto caballero sagrado, el cual está al mismo nivel de un dragón menor. Ahora vemos como el paladín, dando un salto, corta al gigante en pedazos, mientras Lonius menciona que un gigante de las colinas obviamente no sería rival para él. Todos quedan fascinados al ver este poder. El rubio felicita a su superior por el trabajo y le dice que con ese poder seguramente completarán la misión sin contratiempos. Aquí el superior se hace para un lado y le contesta que él no estaría muy seguro de eso. Pasamos ahora con Takuto y a Tou. La minita le pregunta si de verdad piensa comerse ese sándwich y no algo más sano, pero Takuto le responde que ya está harto de lo sano, pues en el hospital comía siempre cosas sanas. Es más, se preocupa por ella al verla comer solo ensaladas. A Tou le responde que lo hace porque van acorde a sus gustos. Aquí Takuto decide cambiar de tema y le menciona que ese lugar empieza a ser increíble. A Tou le pregunta si se refiere a los materiales para el palacio, pero sabiendo que sí, concuerda en que los elfos oscuros se están esforzando demasiado. Con eso se le viene a la mente algo a Takuto. Le pide que al terminar de comer llame a Moltar y los demás. A Tou le pregunta por el tema que tocará. Entonces Takuto le comenta que gracias a los patilargos ya puede ver los alrededores del bosque, así que le gustaría preguntarle sobre qué hacer. A Tou cuestiona si también deben encargarse de los alrededores del bosque. Le pregunta si acaso se refiere a la ciudad que hay cerca. Entonces Takuto se lo confirma y pregunta si no son parte de Qualia. A Tou le menciona que no lo son, ya que Qualia está mucho más al norte, por lo que esa ciudad simplemente parece neutral y está ubicada al este, así que deberían decidir cómo proceder con ellos, ya que seguramente estos serán los primeros en saber que existen, pues estos vecinos están muy cerca. Takuto se siente más aliviado al saber que son neutrales, puesto que si fueran buenos no podrían negociar. A Tou le responde que tiene toda la razón, pues cualquiera que venga seguro que sería un problema. Takuto le pide que no se preocupe demasiado, ya que aún no hay signos de que se conozca la existencia de su reino. Al escuchar esto, Tou le pregunta si sabía que al decir eso activa un evento. Takuto no cree que eso sea verdad, pero en ese momento siente algo y le dice que al parecer alguien se acerca. Dando un suspiro menciona que es una banda de hombres armados que viene hacia el bosque. Le resalta a la mujer que no le gustaría llamar la atención, así que le encarga hacer que se vayan de forma pacífica, pero en caso de no poder hacer, haga lo necesario. Cambiamos de panel. El grupo de soldados estaba parado en la entrada de las tierras malditas. El paladín da la orden para avanzar, pero al poco tiempo de caminar, ordena que se detengan. Lonius pregunta la razón, pero en eso ven como una mujer aparece de entre los árboles. El paladín les ordena detenerse y explicar qué hace en las tierras malditas. La mujer se presenta como una elfa oscura que huyó al bosque para sobrevivir. Ella les pregunta el motivo de su visita. El paladín se rehúsa a responder sin antes ella hacerlo. Procede a preguntarle qué hace en el bosque. Entonces la mujer le contesta que vive junto a los suyos, que sufrieron el mismo destino. Aquí el paladín opta por centrarse en lo primordial. Le pregunta si les permitirá entrar al bosque. Sin embargo, la mujer le sugiere que no lo hagan y mejor se vayan. Levantando la mirada hace que el sujeto entienda la situación. Lonius exclama que son hombres de Dios, pero de inmediato es callado por el paladín, quien le aclara que él está hablando. Esto molesta a Lonius y se pregunta en su mente si acaso realmente merecía tal reprimenda, ya que apenas se abrió la boca. El paladín le explica a la mujer que vienen a hacer un trabajo y no pueden irse solo porque a los elfos oscuros no les guste. La misteriosa mujer le menciona que su pueblo tiene miedo, que han sufrido mucho y viajaron durante un largo tiempo para encontrar un lugar donde vivir en paz. Así les pide que por favor la entiendan. El paladín, viendo lo insistente que es, le pregunta si hay algo en el bosque, pero la mujer responde que no, y más bien se podría preguntar lo mismo de ellos. Así les cuestiona el motivo por el cual están tan obsesionados con este bosque tan deprimente. Aquí el paladín exclama que vienen por una revelación divina, en la que se decía que en esas tierras habita la calamidad, así que no se piensa ir sin comprobar su veracidad. Todos los presentes se quedan atónitos ante lo que dijo. Aquí Lonius le recarga que esa era la revelación de una santa, y era un secreto de estado. Por ende le cuestiona por qué se lo contó a esa mujer, pero el paladín lo calla, y aclara que en ese momento da igual que sea un secreto. Lonius se rehúsa a aceptarlo, pues compartir una revelación sin permiso es un pecado grave, y por más que sea un alto caballero sagrado, su autoridad tiene un límite. Le asegura el paladín que informará de eso a sus superiores, pero a todas estas palabras el caballero sagrado no le toma importancia, y le dice que haga lo que quiera. La mujer les pregunta si acaso están preocupados por una calamidad. El paladín se lo confirma, y agrega que les gustaría entrar para comprobar si es cierto. Nuevamente la misteriosa mujer se disculpa y les prohíbe el paso. Todos quedan perplejos, pero Lonius queda confundido, pues se está negando a pesar de saber que vienen por una misión divina. La encapuchada levanta la mirada, y dejando relucir sus ojos rojizos, les resalta que en estas tierras no hay nada de lo que deban preocuparse, así que espera que lo entiendan y nuevamente les pide que se marchen. De repente Lonius siente una energía maligna. Con eso termina por confirmar que la revelación es cierta, y en ese bosque hay algo que sí o sí deben encontrar. El paladín vuelve a preguntar si tal calamidad no existe, y si no es posible que esa misma afecte a su gente. La mujer le garantiza que no tiene nada de qué preocuparse, ya que en todo caso ellos también le temerían. Como última petición, el paladín le pide jurarlo ante Dios. Entonces
Entonces la mujer encapuchada le responde: lo juro por mi Dios. Ante la respuesta de la mujer, el paladín decide retirarse. Lonius le cuestiona, pues sintió una energía maligna en ella. Así le pregunta si acaso piensa creerle a alguien así. El superior se lo confirma, pues confiar es base de la doctrina Arlos. Le recalca no dejar que el miedo nuble su cerebro, y con esto repite que en ese lugar no hay nada, y ese es el resultado de esta investigación. Rápidamente ordena a los demás mercenarios retirarse. Sin embargo, Lonius no piensa desistir, y decepcionado le retira la autoridad al paladín Wardell por abandonar la misión. Wardell le pregunta si acaso no se lo está tomando demasiado en serio, pero Lonius le hace la misma pregunta, y cuestiona su decisión tras contar la revelación, así como el hecho de querer irse sin investigar. Le pregunta si no se estará burlando de la voluntad divina, pues de ser así no puede confiar en la misión a alguien como él. Por ello, desde este momento ha decidido asumir el mando. Le indica a todos los mercenarios que entrarán a las tierras malditas e investigarán para comprobar si la calamidad existe. Vargo acepta la orden, pero Wardell le intenta detener. No obstante, Vargo, algo deprimido, le recuerda que Lonius fue quien los contrató. En eso la mujer interviene y les pide no precipitarse sin antes hablar. Lonius le ordena que guarde silencio y se calle, y le advierte que si decide estorbar, no tendrá piedad al momento de arrestarla. Wardell les exige que se detengan, sin embargo nadie acata sus órdenes. Los mercenarios empiezan a rodear a la mujer. Ella, viendo que falló, sabe que no tiene otra elección. Por lo que vemos a continuación es a Lonius despertar, y lo primero que escucha es a Wardell preguntándole si se encuentra bien. El rubio se levanta y, no entendiendo nada, voltea a ver el lugar, pudiendo ver así a Wardell protegiéndolo y los cuerpos de todos sus mercenarios colgados desde los tentáculos. Sí, los tentáculos de la mujer misteriosa, quien evidentemente es Atou. Wardell les advierte que acaban de encontrarse con una bruja, pero el rubio simplemente se queda petrificado del miedo. Atou, quitándose su disfraz, menciona que es una pena acabar así con lo bien que iba todo, pero supone que en la vida no siempre todo sale bien. Todo esto estaba siendo observado por Takuto, quien confirma las palabras de Atou. Ahora Wardell ordena a uno de sus soldados que mande a alguien para que avise al reino, pero solo recibe como respuesta que todos los mensajeros murieron en el anterior ataque. Atou, con una actitud condescendiente, les dice que encontraron al monstruo que buscaban, solo para luego soltar los cadáveres. Enfrente de los soldados, el rubio está de los nervios, pero Wardell lo calma, y viendo que no tienen salida, ordena al resto de sus tropas que se preparen para el combate. Atou, viendo esto, se pregunta si de verdad la van a atacar, pero Wardell, sabiendo que no pueden perder, ordena que lancen las flechas. Atou, con una sonrisa, bloquea todos los ataques, para luego, con una sonrisa complacida, les dice que no tienen piedad al atacarla, pero eso está bien, porque eso le encanta. El rubio no se lo puede creer, y Wardell la maldice, pues no sabe cómo llegaron las cosas a este punto, cuando todo iba tan bien. Atou, escuchando esto, le da la razón, pues ella también se arrepiente de haber llegado a esta situación, y con un suspiro, agrega que todo es culpa del rubio por haber sacado su estúpida devoción y meterse donde no le corresponde. Lornius, al verla, anda tan asustado que piensa que esa mujer es una bruja. Por tal motivo le pregunta a Wardell sobre lo que es una bruja. Wardell le revela que los superiores le dijeron que esto debía ser un secreto, pero ahora ya no sirve de nada. Le explica que cuando la santa recibe una revelación y los jefes lo confirman, llaman bruja al monstruo surgido de la calamidad. Agrega también que cierta bruja es la causante de los disturbios del norte, sugiriendo que esa albina debe ser del mismo tipo. Aquí le pregunta al rubio si ahora entiende el peligro en el que se encuentran, pero Atou los interrumpe y de manera burlesca les pregunta si ya terminaron su conversación. Wardell, dando órdenes a sus soldados, se lanza al ataque junto al rubio. Al mismo tiempo activan la bendición de su dios, rodeándose de una aura dorada. Atou, viendo que se acercan, para sus ataques con sus tentáculos y con una sonrisa le dice que son lentos y no tienen poder. Wardell, usando más potencia, responde que eso no es cierto del todo, para luego cortar la defensa de los tentáculos, dejando a Atou sorprendida. Wardell, tomando distancia, le dice a Lornius que primero se encargarán de los tentáculos, así cortan unos. Atou, viendo su tentáculo cortado, les pregunta si usan la bendición de un dios para asestar un golpe divino, pero también sabe que eso les da una bonificación de ataque contra seres malignos. Aquí Atou reflexiona, pues sabe que es el problema de las civilizaciones buenas. Sin embargo, es interrumpida con un ataque de Wardell, quien le corta otro tentáculo, y ahora quedándole solo 3, Atou lo maldice, pues está en un aprieto. Sin perder el tiempo, el rubio corta otro tentáculo, y cuando Wardell está felicitando a Lornius, nota que 2 tentáculos pasan cerca de él, dirigiéndose a los mercenarios. Atou ahora los tiene capturados. Aquí les menciona que los ha subestimado, ya que después de todo son paladines, y poniéndolos en un aprieto con los 2 cuerpos enfrente aún vivos, les pregunta si acaso podrán atacar. Al verlos dudar, se alegra, y burlándose agrega que por eso adora a los humanos, pues se quieren tanto que son los escudos perfectos. Escuchando esto, el rubio la maldice, pero Wardell, guardando la compostura, le menciona que solo quedan 2 tentáculos, y si los cortan podrían ganar. Lornius entiende esto, pero aún está caliente ante la situación tan complicada. Wardell le aclara que si la derrotan erradicarán la calamidad, y su hogar no sufrirá ningún daño, pidiendo que piense qué es lo que le importa más. Al oírlo, el rubio comprende. Ambos preparados se lanzan al ataque, dejando a Atou sorprendida, y preguntándose por qué estos se acercan, pero luego ve como los paladines cortan los tentáculos, así mismo como a los rehenes, y cuando parece que Atou está acorralada,
nada, con una tenebrosa sonrisa ella atraviesa a Wardell con varios tentáculos. Lornius, viendo esto, no comprende qué está pasando, viendo cómo Atou suelta el cadáver de Wardell. El rubio asustado pregunta cómo es posible si le habían cortado todos los tentáculos. Atou, burlándose por su ingenuidad, le cuestiona sobre cuándo les dijo que solo tenía 6 tentáculos. Con una sonrisa le aclara que puede reemplazarlos todas las veces que ella quiera. Escuchando esto, el rubio la entiende decepcionado, pues Atou estuvo jugando con ellos todo el tiempo. Con las esperanzas perdidas, el rubio da la orden de dispersarse y correr por sus vidas, para que así al menos uno sobreviva y avise al reino todo lo que pasó. Los mercenarios, sin perder el tiempo, salen corriendo como gallinas. Ante esto, Atou se disgusta. El rubio se lanza al ataque, pero es detenido por su mismo poder, pero ahora en manos de Atou. Incrédulo ante esto, se pregunta cómo es posible. Atou, jugando con la espada, le menciona que robó todo el trabajo duro y técnicas de Wardell, lanzando decenas de ataques hace retroceder al rubio, mientras menciona que Wardell era digno de que lo consideraran tan fuerte. Aquí provoca más al rubio, mencionando el nombre de la esposa e hija de este, lo cual lo deja reasustado. Él pregunta cómo lo sabe, y Atou con una sonrisa le revela que también le robó incluso los sentimientos y recuerdos de Wardell. Al escuchar eso, el rubio se da cuenta que cuanto más mate a Atou, más fuerte se volverá, pero sus pensamientos son interrumpidos cuando Atou exclama que Wardell fue bastante heroico, y no le extraña que fuera un paladín de alto nivel, pues se preocupó por la seguridad de todos hasta el final, para luego preguntarle a Lornius qué siente al haber escuchado todo esto. El rubio nervioso responde que la voluntad de Wardell sigue viva, mientras él la mantenga a raya, y los mercenarios que escaparon lleven la noticia al reino. Pero aquí es interrumpido con los gritos desgarradores de los mercenarios. Él se pregunta qué pasó. Atou le comenta que son los elfos oscuros, pues ella les pidió que no dejaran escapar a ninguno, para luego rodear por completo al rubio. Atou, de manera burlona, le menciona que nunca mencionó estar sola. Al escuchar esto, Lornius cae en la locura, y desesperado lanza su último ataque, pero Atou, con una sonrisa tenebrosa, lo espera y sujeta. Así vemos que Atou está sosteniendo al paladín. Aquí primero le cuenta cómo hubiera sido su futuro si él habría hecho caso a Wardell, el cual evidentemente sería uno bueno, pues se reuniría con su familia y habría disfrutado de una vida tranquila, además de que los habitantes del bosque también habrían encontrado la paz, sin pelear nunca con ellos. Ahora le cuenta el futuro trágico que escogió, pues morirá, pero en cuanto a su esposa e hija, ella misma las atormentará una y otra vez hasta que supliquen la muerte. Después de eso irá a todos los pueblos por donde vino, los matará, y cuando la gente pregunte la razón, ella mencionará que es culpa de la estupidez del paladín Lornius, y luego de decirles eso también los matará. El rubio en agonía le pide que se detenga, pero Atou, lejos de hacerle caso, le deja una enseñanza, y es que cuando la gente te desprecia estás acabado, así que mejor mátalos a todos cuando lo hagan. Terminada la enseñanza, le explica que eso se lo enseñó a alguien muy importante, y es lo que hará con él. Lornius, desesperado, pide que no lo haga. Atou, burlándose, le menciona al rubio que seguro es una buena persona, pues creía en un dios, trabajó por su país y amó a su familia, lo cual es digno de admirar para alguien bueno, pero por esa misma razón odia a quienes se creen que son la justicia personificada. Despidiéndose del paladín con un aspecto tenebroso, le pide que los vea desde su asiento vivo en el cielo, y observe desde arriba cómo sufren muertes atroces sus seres queridos y demás personas inocentes, para luego torturarlo hasta la muerte mientras se ríe. Después de que Atou haya terminado su trabajo, solo queda un charco de sangre. En eso llega Gia, informa que ya mataron a todos los que escaparon. Atou menciona que de seguro a Takuto le alegrará oír eso. Mientras se marcha, les pide que se hagan cargo de los cadáveres, pero aquí es detenida por un elfo, quien le pregunta si piensa llevar a cabo todo lo que dijo al rubio, provocando así un momento tenso. Pero Atou rompe el silencio, mencionando que no, ni en sueños pensaría hacer algo tan atroz. Después de todo, ella es pacífica, y solo lo estaba torturando un poquito. Escuchando esto, todos los elfos se preguntan si acaso eso es ser pacífico. Atou, dándose cuenta que no puede perder más tiempo, se dirige al lado de Takuto, y viendo esto, Gia le pregunta si algo le preocupa. Atou responde que sí, pues hay algo que debe contarle al rey de inmediato. Por la noche, después de haberlo escuchado todo, Takuto se cuestiona sobre lo que son las brujas, pues es una especie que no recuerda que estuviera en el juego. Atou se lo confirma, y además menciona que cada vez está más claro que no está en el mundo del juego. Takuto, dándose cuenta de este hecho, confirma su temor, pues al parecer llegaron a otro mundo. Atou le aclara que hasta ahora actúan en base al juego, pero de ahora en adelante deberían tomar en cuenta que el mundo es distinto. Takuto lamenta escuchar eso, pues él era muy bueno en ese juego, pero Atou le resalta que quizás esas diferencias le vengan bien. Takuto le pregunta si es debido a su habilidad. Atou se lo confirma. Takuto recuerda que la habilidad de Atou en el juego le asignaba opciones fijas de robar habilidades de una unidad que venciera. Atou le comenta que hasta cierto punto pudo robar los recuerdos de los rivales derrotados, agregando que será una gran arma para ayudar en sus planes. Takuto está de acuerdo, pues gracias a eso, ahora saben qué pasa en Qualia sin haber enviado a nadie. Atou confirma esto. Asimismo le cuenta que en Qualia no pueden enviar más fuerzas, gracias a un desastre que está sucediendo en el norte. Takuto, escuchando esto, se alegra, pues estarán tranquilos por un tiempo. Atou menciona que lo más seguro es que intenten algo después de haber sido derrotados, pero Takuto le menciona que no hay problema, después de todo no saben nada de ellos, y si en caso pretendieran algo, irían con mucha precaución. Pero lo que más le preocupa es el origen del desastre del norte, quien se supone la causante es también una bruja. Atou confirma que según los recuerdos que obtuvo es así, pero no sabe mucho, y al parecer ni siquiera
siquiera Qualia sabe mucho de esa bruja, pero lo que sí conoce es que ha causado daños comparados al de un ejército, y también su nombre, pues esta bruja se llama Herakino, la bruja babosa. Por otra parte, un rayo cae ante los enemigos, esto lo deja muertos. La causante de este rayo es una vaca humanoide, quien ahora manda a sus subordinados a recoger los cadáveres, y se anda retirando, pero cuando se está por marchar es detenida por un grito de susto. Ella se da la vuelta para ver qué sucede, notando que los cadáveres se han puesto de pie de nuevo. Todos quedan sorprendidos, pues es algo que nunca habían visto. La señora vaga comienza a dar órdenes, preparándose para el inminente combate. A su vez manda un mensajero para que avisen al resto, y mientras ve que los cadáveres se acercan, ella solo se pregunta qué demonios está pasando. De regreso en el bosque, Atou está por marcharse pero se detiene. Nerviosa intenta decirle algo a Takuto. Le menciona que siente como si le hubiera arruinado el momento, pues cree que se excedió un poquito con los paladines. Takuto no muestra ninguna reacción al ver lo que ella hizo, pues mejor que nadie comprende la gravedad de los hechos. Atou, dándose cuenta que no parece importarle, ve a Takuto, y por un momento ve la forma en que todos lo ven, un ser hecho totalmente de oscuridad, pero Takuto con una sonrisa la calma, diciéndole que nada de lo que haga ofenderá, pues confía mucho en ella, y le pide que la siga ayudando. Atou, muy conmovida y orgullosa, le dice que no lo dude, pues hará su mejor esfuerzo, para luego pedirle que le ordene hacer cualquier cosa, y estando más motivada que nunca, da una pequeña demostración de su fuerza, mientras Takuto la observa con una sonrisa como hace sus golpecitos. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y quieres la siguiente parte, comenta la palabra bruja, para así demostrar que llegaste hasta el final. Aquí en pantalla te dejo este resumen guapo, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao, chao.